Mis queridos hermanos, buenos días. Estamos contentos porque otra vez tenemos la oportunidad de estudiar este hermoso folleto, los 3 mensajes cósmicos. Y no se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, vayan a escuelasabática2000.org. Y mis hermanos, tampoco se olviden de compartan estas hermosas lecciones de amor de nuestro Dios. Hoy día vamos a estudiar la hora de su juicio. Y para estudiar vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, estamos aquí reunidos todos juntos estudiando tu palabra y queremos pedirte sabiduría, Señor. Queremos que nos ilumines para que comprendamos esta gran verdad de la hora del juicio. Ayúdanos a entender, Señor, y ayúdanos a hacer decisiones para vida eterna. Señor, cuídanos y especialmente cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. La hora de su juicio. El versículo de memoria está en Romanos 13, 11 y 12 y dice: Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y esto conociendo el tiempo de que Jesús está cerca. Este versículo vamos a ver al final de la lección. Lo primero que vamos a ver es acerca de la hora del juicio. En el libro de Apocalipsis 14:7 se nos dice algo especial acerca del juicio. La hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Y es interesante notar que entre Apocalipsis y Daniel, 2 libros proféticos, hay una relación especial. Hay una comunicación especial porque aquí nos dice la hora de su juicio ha llegado. Y en Daniel 8:14 nos muestra cuándo la hora de su juicio ha llegado, el cuándo. Miren lo que dice. Y dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas. Y esta visión que recibió Daniel era importantísima. Era tan importante que miren lo que le dice Dios a Daniel. Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas. ¿Cuál visión? La de los 2300 tardes y mañana. Esa visión. ¿Qué es esa visión? Esa visión que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión. Esa visión es verdadera y guárdala. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice. Porque es para muchos días. Es para muchos días. Y esa visión causó algo a Daniel. Miren lo que le causó. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cómo estaba Daniel? Estaba espantado. Y estaba espantado a causa de ¿qué? A causa de la visión. ¿Qué significa la visión? ¿Qué significa la visión? Y cuando uno quiere comprender algo de la Biblia, ¿hacia dónde va? A la Biblia. Y Daniel fue a la Biblia para tratar de entender esa visión. Miren lo que dice Daniel 9, 1 y 2.
en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel fue al libro de la Biblia, específicamente a Jeremías, a investigar qué significaría esta visión. ¿Qué significaría esta visión de los 2300 tardes y mañanas? Y fue a buscar porque estaba espantado y no la entendía. Y él hizo una conexión. Había 70 años. ¿Será que 2300 días corresponden a 2300 años? Estoy espantado porque es mucho tiempo, mucho tiempo. Y él fue e hizo esa conexión. Por eso él estaba aturdido, espantado y no entendía por qué. ¿Por qué esa conexión? Y cuando vamos a la Biblia y no entendemos algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hizo Daniel? ¿Qué es lo que hizo? Miren lo que dice Daniel 9, 3 y 4. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando algo no comprendemos, ¿qué debemos hacer? Pedir sabiduría. Ir a Dios en oración. Y eso es lo que hizo Daniel. Y su oración es especial. Miren cómo continúa. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel oró y su oración está en el resto del capítulo 9. Y si ustedes estudian esa oración, es interesante cómo se acerca a Dios. Pero lo más interesante es la respuesta de Dios. Miren lo que dice Daniel 9, 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué es lo que no entendía? Esta profecía a causa de la visión y no la entendía. Y Dios le dice: he venido a darte sabiduría para que entiendas qué cosa esta visión. ¿Cuál visión? La de hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces la noticia es, la visión es la purificación del santuario, y esa visión es verdadera. Y no solamente es verdadera, sino aquí dice que es porque es para muchos días. Para muchos días. ¿Qué significa ese para muchos días? Miren lo que dice Daniel 8:17. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entiende que esta visión, la visión de los 2300 tardes y mañanas, es para ¿qué? Para el tiempo del fin. Y esa situación la vuelve a repetir en Daniel 8:19. Miren lo que dice. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira,
porque eso es para el tiempo del fin. Esta visión es para el tiempo del fin, abarca muchos días y es para el tiempo del fin. Entonces la visión es para el tiempo del fin. Pero Dios le dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir, yo te enseñaré esa visión. Y miren cómo se recalca eso en Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Yo he venido para enseñarte y ahora te he de enseñar. Entiende lo que significa la visión de los 2300 días. Entiende pues. Y debemos recordar que él estaba pensando en los 70 años que Israel iba a estar en cautiverio. Él estaba pensando que esto será 2300 años, y ese pensamiento tenía una base, y una base bíblica, porque que en profecía los días equivalen a un año. Vamos a ver por qué. En primer lugar, tardes y mañana, tarde y mañana. ¿Qué significa una tarde y una mañana? Génesis 1:5, miren lo que dice. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Fue la tarde y la mañana igual un día. Y eso podemos ver en Génesis, todos estos versículos. Ahora, un día, ¿a qué equivale un día en la visión profética? Miren lo que dice Números 14:34. Esta parte, día por año te lo he dado. Un día equivale a ¿cuántos años? Un año. O sea, un día es igual a un año profético, según Números 14:34, Ezequiel 4:5-6. Entonces, si un día equivale a un año profético, 2300 días, ¿cuántos años serán? Por supuesto, mis hermanos, es igual a 2300 años. Entonces la visión se refiere a 2300 años. Y Dios le dijo, te voy a hacer entender esa visión. Y comenzó a explicarle. Miren lo que dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. De estos 2300 años, 70 semanas. Una semana equivale a ¿cuántos días? Según el calendario, a 7 días. Entonces, 70 semanas multiplicamos por 7 es igual a ¿cuánto? 490 días o 490 años. De estos 2300 años, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel. Algunas cosas importantes debían pasar para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, Entonces, en esta profecía, 70 semanas estaban dedicadas al pueblo de Israel, pero la pregunta es, ¿cuándo empieza?
¿Cuándo empiezan los 2300 años o las 70 semanas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dios explica, y Dios explica de la siguiente manera. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo debería empezar? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿qué cosa? Jerusalén. El decreto principal para esa restauración estaba en Esdras 7, 12 y 13. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y todos los versículos posteriores anuncian ese momento especial para la restauración y edificación de Jerusalén, que corresponde al año 457 antes de Cristo, el decreto que dio el rey Artajerjes. Entonces ya tenemos el empiezo de esta profecía, 457 antes de Cristo. Y luego, ¿qué viene? Miren lo que dice aquí. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Hasta el Mesías príncipe habrá primero ¿cuántas semanas? 7 semanas. Entonces esto nos lleva hasta este momento, 7 semanas. Ahora 7 por 7 es igual 49, o sea 49 años. Ahora tenemos que restar 457 menos 49. Menos 49 y eso nos lleva hasta 408 antes de Cristo. ¿Qué ocurrió el 408 antes de Cristo? Ocurrió la reconstrucción del templo. Y ahí estamos viendo cómo con tiempo exacto, en el momento exacto se hacen las cosas de acuerdo a Dios. Pero no solamente tenía que haber 7 semanas. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. 62 semanas multiplicado por 7 es 434. Entonces, 434 años nos llega a esta altura. ¿Y a qué año corresponde eso del Mesías? ¿A qué año? Tenemos que restar 434 de 408. ¿Cuánto es? Restamos y eso nos lleva al año 26. ¿A qué año nos lleva? Al año 26. 26 después de Cristo. Después de Cristo. Estamos yendo de antes de Cristo hasta después de Cristo. Y aquí hay algo especial. Si nosotros contamos de antes de Cristo, vamos contando y llegamos al año 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, luego viene 1 después de Cristo, 2 después de Cristo, 3 después de Cristo y así sucesivamente. Aquí nos damos cuenta que aquí hay 2 unos. En esta resta no se tuvo en cuenta esos 2 unos, fue una resta aritmética. Entonces aquí nos falta este 1 y lo
sumamos a 26 y eso nos lleva exactamente al año 27. Al año 27. ¿Qué pasó el año 27? ¿Qué pasó? De acuerdo a Lucas 3, 1, 21, en el año 15 del imperio de Tiberio César, Jesús fue bautizado. ¿Qué pasó el año 27? El bautismo de Jesús, exactamente de acuerdo a la visión que tuvo Daniel, exactamente. Vemos cómo Dios maneja los tiempos y las edades. Él maneja todo. Luego, ¿qué pasó? Miren lo que dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, después de estas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de estas 62 semanas, tenía que morir nuestro Señor Jesucristo, mas no por sí, para que nosotros tengamos vida eterna. Para que tengamos vida eterna. Pero la profecía va un poquito más allá. Miren lo que dice Daniel 9:27. Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Una semana más después del año 27. 1 por 7 es igual a ¿cuánto? A 7 años proféticos. O sea, tenemos que sumar 27 más 7. 27 más 7 años y nos lleva al año 34. Al año 34. ¿Qué ocurrió el año 34? El apedramiento de Esteban. Y 3 cosas importantes ocurrieron. Esteban fue apedreado, fue martirizado. Los líderes judíos rechazan el evangelio y el evangelio pasa a los gentiles. 70 semanas están determinadas para el pueblo de ¿qué? De Israel. ¡Qué exactitud! Matemáticamente es que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Entonces 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para la nación judía. 70 semanas. Pero hay una cosa importante que sucede en esta semana. ¿Se quitará a quién? Se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida a Jesucristo. ¿Cómo? Miren lo que dice Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. O sea, 7 dividido entre 2 es igual a ¿cuánto? A 3.5, o sea, 3.5 años. Los matemáticos saben que este 3.5 se redondea a 4 años. O sea, del año 27 más 4, 27 más 4 nos lleva al año 31. Nos lleva al año 31. ¿Qué pasó el año 31? ¿Qué pasó el año 31? Miren lo que dice Marcos 15, 37, 38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué pasó? Murió Jesús. Murió Jesús justamente el año 31 después de Cristo, tal como dice la profecía. Tal como dice la profecía. Pero esa muerte de Jesús tenía algo especial para el ser humano. ¿Qué era lo especial? Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso estaba simbolizado por ese corderito, por ese sacrificio que se hacía en el santuario. Todos los judíos debían tener fe en ese cordero
que simbolizaba la sangre de Cristo, pero ahora ya no más el Cordero, ya no más el Cordero, ahora estaba siendo sacrificado Jesucristo, el mismo Jesucristo sacrificado para salvar a cada uno de nosotros, ya no más el Cordero. Por eso aquí dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Qué iba a ocurrir de acuerdo a la profecía? Hará cesar el sacrificio de la ofrenda, no más sacrificios de corderos. Ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el velo del templo se rasgó. Todo lo que significaba simbolismo del sacrificio de Jesucristo terminó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Romanos 5, 6 y 9, miren lo que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, en el mismo tiempo, en el tiempo exacto, en el tiempo profetizado, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Dios, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, como todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira solamente por el amor de nuestro Dios. Entonces Jesús fue sacrificado por nosotros en el tiempo exacto. Pero el tiempo de Dios va más allá. Todavía hay un espacio de tiempo. Vamos a ver qué espacio de tiempo hay. Estamos en los 2300 años. Todo el espacio de la profecía. De estos 2300 años, 70 semanas o 490 años estaban destinados ¿para qué? Para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuántos años queda hasta llegar al 2300? Vamos a restar y nos queda 1810. Entonces aquí hay un periodo de 1810 años, más 34, y nos lleva exactamente a 1844. 1844. ¿Para cuándo era esta profecía? Miren lo que decía Daniel 8:19. Eso es para el tiempo del fin. ¿Qué iba a pasar en ese periodo de acuerdo a Apocalipsis? Apocalipsis 14:7. La hora de su juicio ha llegado. ¿Qué iba a pasar? La hora del juicio previo al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio. Y miren lo que dice Daniel 7:9 acerca del juicio. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Sí qué pasó? Daniel 7:10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Empezó el juicio en el momento preciso. ¿A quiénes se dio este juicio? Miren lo que dice Daniel 7:29. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, a los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. ¿Y cuál será la base del juicio? ¿Cuál será la base del juicio? Miren lo que dice Santiago 2:12. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces el
código del juicio es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Va a haber un juicio, la base del juicio son los 10 mandamientos, y en todo juicio hay un acusador. ¿Quién es el acusador? Miren lo que dice Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás es el acusador, y en el juicio también hay un abogado. ¿Quién es ese abogado? Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Jesucristo se presenta delante de Dios. ¿Cómo? Primera San Juan 2, 1 y 2, se presenta como abogado. Tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo como nuestro abogado. Satanás nos acusa, él merece la muerte, él ha pecado. Jesucristo es nuestro abogado, yo he muerto por él, él merece la vida eterna. Jesucristo nos defiende y Jesucristo nos va a dar la victoria. Porque ¿qué va a pasar cuando este juicio termine? ¿Qué va a pasar? Miren lo que dice aquí: y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Y vino el tiempo, termina el juicio y Dios nos da lo que nos corresponde, la vida eterna. Miren lo que dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La vida eterna se acabó con el pecado, se acabó con Satanás, y ahora todos vamos a gozar de la vida eterna. Oh, mis hermanos, va a ser algo espectacular. Pero ahora que sabemos y tenemos la certeza de que Dios está al control, de que Dios no se equivoca, de que esta profecía nos muestra que lo que dice Dios se cumple. Ahora que sabemos todo eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Miren lo que decía el versículo de memoria, Romanos 13, 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, conociendo el tiempo, sabiendo que Dios tiene un tiempo determinado para todo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ya se acabó la profecía, ya estamos cerca de la venida de Jesucristo. Despertémonos, acerquémonos a Cristo para que Él nos guíe hacia el triunfo, hacia la vida eterna. Oh, mis hermanos, conocemos el tiempo y sabemos que Él está cerca. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Vamos a entregarle nuestro corazón. Vamos a decirle: Señor, guíame al triunfo, a la patria celestial. ¿Cuántos quieren hacer eso? Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por mostrarnos que tú reinas en la tierra, que tus tiempos son exactos, que tú eres el Señor de los tiempos y que tú vas a venir pronto, Señor. Todo se ha cumplido, todo al pie de la letra. Y
Te damos gracias por hacernos entender que el tiempo está cerca y por eso estamos aquí, por eso nos entregamos a ti, por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a vivir este tiempo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Bendícenos y cuídanos, Señor. Te entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos cuide y que Dios nos bendiga, mis hermanos.